Leí una nota interesante y más allá de leer la nota interesante, medio que me generó algo, ¿no? Eh, el 48,5% de los estudiantes universitarios vive en hogares pobres. Lo impactante que fue conocer la caída, o mejor dicho, el aumento de la pobreza en el primer semestre, de diciembre hasta junio, y que evidentemente tiene su envión, y esto no va a parar, obviamente, en la próxima medición, es bastante complejo y se mezclan dos temas. Uno que es la pobreza y otro, lo actual, que es llegar a estudiar a la universidad pública, que es lo que, si seguimos de esta manera, peligra. Lo tengo en línea al doctor Sergio Spedalieri, así está bien, Spedalieri. Es abogado, es panelista y también estuvo en algún momento, después le voy a preguntar acerca de eso también, estuvo como asesor en el ENACOM y escribió sobre esto. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Roberto. Un saludo para vos, tu equipo y todos tus oyentes. Bueno, es realmente preocupante, ¿no? Porque, digo, se juntan dos cosas. Primero, en principal, el aumento de la pobreza. Estos índices que son del INDEC, 48,5 de los estudiantes que van a una universidad viven en hogares pobres, y a eso le aumentamos todas las vicisitudes que hay para llegar a vivir y a llegar a estudiar. La verdad que es altamente preocupante, doctor. Sí, bueno, en principio hay una medición de hace escasos 48 horas del fin de semana de una consultora privada. Sí. Que no es el 48, sino, yo tengo un dato acá que es el 65% de los estudiantes universitarios de la universidad pública vienen de familias de ingresos bajos. O sea que estamos hablando que no es un 48, sino que es un 65%. O sea, de cada 10 alumnos que tiene una universidad pública hoy, 7 son pobres. 7 son pobres. Es más o menos como lo que está pasando de los niños, que 10 de cada niño del país, 7 son pobres. Me parece que claro, estamos en un problema. Una realidad espejo, diría. Es una realidad espejo. Me parece que nos olvidamos un poco, el gobierno nacional se olvidó un poco de la ley 26.206. Esta ley fue sancionada el 14 de diciembre del 2006. No hace mucho, y estamos hablando que había un gobierno peronista en ese entonces. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? ¿Qué es lo que quiere lograr el presidente? ¿Es un problema presupuestario o es un problema ideológico? ¿Se entiende? Para mí es un problema ideológico, y muchos de los que hacemos políticas, porque yo hace años que hago política, si bien me dedico a la faz privada, tengo mi estudio jurídico, no vivo de la actividad pública, sino que de la actividad privada, entonces estamos ante una persona que nunca estuvo en el Estado. Yo, más o menos, con algunos trabajos en el Estado que tuve, intercalándolo con la actividad privada, llevo 30 años en la actividad pública y privada, combinándolos. El señor presidente, yo respeto las investiduras, pero me parece que no conoce de lo que es la actividad pública, no conoce lo que es llevar adelante una gestión, no conoce lo que es vivir en democracia. Y está rodeado de gente que pasó por diferentes gobiernos que han fracasado, que ya los conocemos: Bullrich, Schwarzenegger, Caputo. Sin ir más lejos, Caputo en el 2019, cuando perdió Mauricio Macri, agarró la valijita y se fue del país. Entonces, es el mismo que antes del 10 de diciembre del 23 dijo: ahora, cuando después del 10 de diciembre el dólar va a pasar a valer 400 pesos, o sea, o 600 pesos, no recuerdo bien lo que dijo, pero, o sea, él marcó el ritmo de la música que los argentinos tenían que bailar en lo económico. Entonces, ir hacia la vulneración de estos derechos, porque la creación de una ley es darle derechos y garantías constitucionales a todos los habitantes de la nación, me parece que es burlarse no solo del electorado que lo apoyó, sino del que no lo apoyó, sino que se está burlando de todos los habitantes de nuestra querida nación. Sí, comparto. Casualmente, yo decía, la vez pasada se hablaba mucho y se trataba de bajarle precio a la movilización de la última sobre el financiamiento universitario,
y se lo tildaba de una movilización política. Y sí, claro que es política, porque ante una acción política y de ideales políticos tiene que haber una reacción política. Y estamos hablando de políticas educacionales, no estamos hablando de políticas de botánica, ¿no? Son políticas públicas. La Claro. educación es una política pública. Claro. Yo creo que es un ataque del gobierno nacional. Es un ataque del gobierno nacional, es un ataque, es un acto violento que está ejerciendo el presidente y sus secuaces. Porque la verdad es un ataque a todos los derechos, vulneran los derechos. Y aparte nos toman el pelo. Roberto, yo te voy a decir algo. Yo trabajé muchos años en la Policía Federal. O sea, conozco lo que es el tema seguridad. Vos lo dijiste bien, fui funcionario en el gobierno anterior, en el ENACOM, fui candidato a intendente el año pasado acá en el distrito de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, o sea que estoy avesado a la política. Y la realidad que condeno todo tipo de acto violento, como lo que pasó con este youtuber pseudo periodista, que se hace llamar periodista y no es periodista, que lo atacaron, que fue a provocar a la marcha, porque la gente está sensible porque no le alcanza al jubilado, la jubilación no es de ahora, nunca le alcanzó, pero si nunca le alcanzó, si yo voy a tomar un gobierno porque fui elegido por el voto popular, lo primero que tengo que hacer es mejorar la situación, no empeorarla. Si en las universidades públicas hay algún tipo de receso en lo económico, en lo administrativo, bueno, voy por el lado de reacomodar, no de perjudicar. Entonces este chico fue en un acto violento a provocar y bueno, todo lo vimos en la televisión lo que pasó. Doctor, ahora, lo que yo no entiendo, sí. Lo que yo no entiendo, que es a lo que yo quiero llegar, es por eso hago todo este prólogo, esta introducción. Sí. El fascineroso que estaba con la bicicleta de Rappi que salió como El Salvador, ¿cómo va a entrar repartiendo con la bicicleta, pasando por un cordón policial, si no puede pasar con ningún tipo de vehículo? Sea tracción a sangre, como es una bicicleta, o una moto, o lo que fuese. Que no nos tomen el pelo. Somos gente grande, ya no hay que reírse del ciudadano de a pie cuando la está pasando mal, producto de que el mismo gobierno los está haciendo pasar mal. A todo esto, usted que es un hombre avesado en las leyes también, es abogado y tiene mucho camino recorrido en ese sentido. Noto como distante a la justicia, sobre todo con todo lo que está pasando, ¿no? O sea, hay un montón de hechos, no lo vamos a enumerar, pero son un montón de hechos que se vienen generando en el Congreso, en la parte del Ejecutivo, es decir, un montón de hechos que en otra oportunidad estaban muy atentos para obrar de oficio. ¿Por qué está pasando que en la justicia no hay movimiento? Lo que pasa es que los carcamanes que quedan en la justicia, los dinosaurios que quedan en la justicia y que van llevando a sus primeros pasos dentro de la carrera judicial, que llevan a sobrinos, amigos, hijos, siempre ingresar a la justicia es dificilísimo, pese a que es un poder independiente, es un poder que tiene mucho poder y que va de la mano con los demás poderes. Entonces, lo que está pasando con la justicia, parece que tenemos un remember a los años 90, y en los años 90 teníamos un remember de los años 70. Y pregunto específicamente sobre la justicia de Comodoro Pi, ¿no? Que era la más activa, no hasta hace mucho. Sí, pero la justicia de Comodoro Pi es un problema. Ya sabemos que en gobiernos peronistas se ponen a trabajar, no le dan las manos para escribir. Eso es lo que pasa. Entonces, a ver, la justicia hace política, porque los jueces que están en Comodoro Pi o en la justicia nacional, sea en instrucción o correccional, tienen que ir en los pliegos, tienen que ir a ver al presidente, el famoso besamano. Y hay jueces que en la gestión Macri visitaban la Quinta de Olivos como si tuviesen, no sé, turno en el odontólogo, iban a un tratamiento. Entonces, iban una vez por semana, y eso me consta, porque conozco algunos jueces que iban porque tenían que ser nombrados y militaban dentro del espacio del PRO. Entonces, cuando se confunde la política, la camiseta política, los ideales con la gestión, y uno con esos ideales empieza a odiar ciertas clases y se vuelve sectario, entonces se tiene que correr de la función en la que está.
Entonces, vos me estás preguntando la justicia no hace nada. Si acá en la justicia seguimos trabajando, yo tengo estudio jurídico, hago derecho penal y seguimos trabajando todo virtual. Ya la pandemia, ¿cuánto hace que terminó la pandemia? Y no, se sigue trabajando en forma virtual, teletrabajo, el juez desde la casa, el audiencista desde la casa, me ha pasado, audiencista diciendo, disculpe doctor, que me está, encierro al perro porque está ladrando y no me deja estar en la audiencia. Y la persona estaba en el quincho de la casa y uno dice, estamos tratando el que va a un abogado, es porque tiene un problema personal. ¿Sí? O tuvo un problema con la ley, o cometió un delito, o se lo inculpa, se lo encausa de un delito del cual en realidad está luchando por su libertad. Es una vergüenza lo que pasa. Ya que no me quiero mover de la justicia... La idea. Y después tenemos sectores provocadores, como la ministra de Seguridad, que va y provoca en los canales de televisión. Ella provoca, o sea, está muy avesada a lo que es el protocolo de seguridad cuando hay sesiones en el Congreso, pero no la veo muy avesada a combatir el narcotráfico en Rosario. Doctor, ya que está en tema de la justicia, lo de los nuevos jueces que debe definirse, estimo este año, no sé si habrá tiempo o no, eso lo indicarán los tiempos políticos también. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo termina eso? Sí, la verdad que hoy aventurarme a lo que va a pasar mañana es no sé qué decirte, tengo que ser sincero, tenemos un presidente que es totalmente inestable en sus decisiones, ahora con un paquete de 70 leyes a tratar en el Congreso, que son leyes que según él son obsoletas. La hojarasca, la ley. Sí, la hojarasca, no sé qué le puso. Sí. No sé, me parece que es una violación total a los derechos humanos. Y ya que me hablas de la justicia, cualquier juez de oficio tendría que intervenir ante las situaciones que está y provocadoras que está llevando adelante el primer mandatario y algunos de sus ministros. No tenemos que ir los particulares a hacer la denuncia, de oficio tienen que intervenir. Entonces, ¿qué tenemos que llegar? A someterlos a juicio político y ver el teléfono de qué senador, diputado, ministro de turno tienen como para agarrar y poder zafar. Es decir, que usted ve complicado el tema de los nuevos, el nombramiento de los nuevos jueces, digo. Yo creo que estamos todos complicados acá, necesitamos un reordenamiento dentro de algunos espacios políticos y me parece que el tema de ciertos diputados que le han propuesto a sus electores una fórmula, un planteo, un proyecto y que no lo llevan adelante. Sin ir más lejos, el presidente de la Cámara de Diputados el otro día salió y no pudo caminar en la calle. Y cuando se trató el veto al tema de las universidades, se olvidó de nombrar los representantes de la AGN. O sea que encima son burros para trabajar. Son burros. En cualquier trabajo, en la faz privada, cualquier error, terminás con un despido. Esta gente son empleados nuestros, son empleados del pueblo, son los representantes del pueblo, son empleados, no tienen título de nobleza, no confundan. Para estar en una función, concejal, intendente, gobernador, presidente, lo que fuese, lo primero que hay que tener es una condición que no se aprende en ninguna universidad, ni en ninguna escuela. Se llama vocación de servicio. ¿De servicio a quién? De servicio al pueblo, de un servicio al tercero, sin que haya nada a cambio, obviamente. Entonces, si no tiene esa vocación de servicio para poder lograr una gestión acorde y no gestiona con criterio, porque tiene que gestionar con criterio. Muchos cuando hablamos de peronismo, muchos ponen el grito en el cielo, no, pero lo peor que nos pasó fue Perón. No, señores, Perón tenía una ideología humanista y Perón logró un montón de derechos que nosotros estamos gozando, donde estos que están ahora nos están violando esos derechos. No nos tenemos que olvidar de la gestión de Mauricio Macri, que le prometió que venían la lluvia de inversión, que fue cuando llovía, que se inundaban los campos, decía, no, le echaba la culpa al clima. Y cuando acá dijo que no se inundaba más y se sigue inundando todo, y tuvo una gestión también paupérrima, y muchos de los edecanes de él, porque él integra una mesa política importante, integra una mesa económica importante, porque el hombre es un empresario que tiene muchos colegas sentados en la misma mesa del bar. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
dirigen los destinos de todos de los 40 y pico millones de habitantes que somos nosotros, los argentinos. Bien, doctor, le agradezco la gentileza por habernos permitido este diálogo, pero por ahí hicimos un paneo general de todo, pero en realidad es todo lo que está pasando. Sí, lo que pasa que es una lectura de la realidad también, es una síntesis de la realidad también, así que no hay problema. Siempre digo que podemos hacer política y podemos tener una doctrina al momento electoral y llevar adelante un proyecto. Si después llegamos a ostentar el cargo que nos depositó el pueblo con el voto popular, o vamos con un cargo designativo, porque el presidente, un ministro nos designa, nosotros tenemos que dejar de lado la bandera política, y la única bandera que tenemos que vestir es la celeste y blanca, y hay que ser nacionalista. Y para ser nacionalista, y con esto quería cerrar tu valioso tiempo, nosotros no nos tenemos que olvidar de los sectores vulnerables. Nosotros tenemos que hacer crecer los sectores vulnerables desde los sectores medios, que son los que generan el trabajo y el empleo. Sí, la actividad económica, es cierto. No dejar de lado las empresas, ni las pymes, ni los pequeños comerciantes, porque es todo en forma ascendente. Así se funciona. Yo nunca me creí lo que el presidente decía, que vamos a tener un 15.000% de inflación, porque me senté con un economista y siendo un universitario, yo nunca pude entender de dónde sacaba un 15.000%. Fue una mentira para un grupo de personas que los asustó para que lo pudieran votar, y votaron mal. Y ahora pagamos los platos rotos todos los ciudadanos. Así que bueno, Roberto, gracias a vos. Gracias a usted, doctor, muy amable. Hasta luego, saludo para todos los oyentes. Gracias, muy amable.